entré a Ingeniería y Ciencias Plan Común en la Universidad de Chile y tomé una decisión por temas vocacionales de congelar el segundo semestre. Así que ahora me encuentro en modo full TDT, preparando la prueba para ver o intentar cambiarme de carrera, ¿ya? Eso así como en pocas palabras, un poco de mí. Bueno, este año me dediqué harto al tema de proyectos personales, tanto como estar en preuniversitario, hacer clases en preuniversitario gratuito, uno de ellos preunido, y en el otro que es Preogram, que soy ayudante de un profe en física. Y eso más o menos lo que he hecho este año. He hecho hartas clases, hartas ejercitaciones, apoyado harto en los preuniversitarios, así que les voy a intentar como dar lo mejor de mí, todos mis conocimientos, todo lo que aplico, todo lo que hago, todos los consejos, para que les pueda ir bien este año. Sin más que nada, sin nada más que agregar, no sé si tienen alguna duda, así como algo que quiera saber de mí, no sé, cualquier cosa antes de empezar la clase ya, con la materia, sí. No, Bueno, ya pues, como les decía, esto es una modalidad intensiva. ¿Qué quiere decir una modalidad intensiva? Es que vamos a ir haciendo como una maratón, ¿ya? Vamos a recorrer los 4 ejes temáticos de la prueba matemática, la prueba de transición universitaria, ¿ya? Y vamos a partir con números, ya que es la parte más básica y que necesitamos saber para abordar todo lo que vendría siendo de los demás contenidos. Entonces, empecemos. Primero, tendríamos lo que vendrían siendo los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Dentro de los números enteros existen o se conocen cierto grupo de números que partimos siendo o se partió, ¿cierto?, con lo que vendrían siendo los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Aquellos que se pueden en sí como cuantificar o contar de alguna forma exacta, físicamente. Por ejemplo, no sé, yo tengo un celular, tengo una casa, tengo 2 perros, 3 gatos, 4 piezas, etcétera, etcétera. Todos estos datos, todos estos números son números naturales. Ojito, los números naturales, ¿ya? No se incluye el cero, ¿sí? Para el DEMRE. Para el DEMRE no está incluido el cero. Esto para que lo sepan. Entonces, tenemos los números naturales, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. Pero luego se descubrió otro grupo, otro subconjunto de grupos dentro del número entero, que ya este de por sí es el número entero, que vendría siendo algo como los matemáticos se dieron cuenta de que algo no calzaba a veces con las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa cuando una persona le debe plata al banco? O si en su cuenta bancaria tiene 100.000 pesos y le quitan 20.000, o sea, le quitan 200.000, ¿sí? Aquí lo que vendría siendo entramos al conjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque como les dije recientemente, si yo tengo 100.000, ¿cierto? En mi cuenta bancaria, y le quito 200, ¿cierto? Voy a quedar con un déficit, una deuda, ¿cierto? Que van a ser de 100.000 pesos. Y aquí es donde se creó este nuevo conjunto, ¿cierto? De números que vendrían siendo los números enteros, donde se incluyen los números naturales, ¿ya? ¿Qué cosa hay que agregar? Dentro, ¿cierto?, de los números naturales existen los números pares, los números impares, los primos y los compuestos. Los números pares, ¿cierto?, son aquellos que van, por así decirlo, de 2 en 2, ¿ya? El 2, el 4, el 6, el 8, el 0, el -2, el -4, el -8 y así sucesivamente. Los impares son como los que están entre medio, ¿ya? El 5, el 3, el 7, el 9, etcétera, etcétera, ¿sí? Los primos y los números compuestos, ¿ya? Números primos, vendrían siendo algo así como números de los cuales son solamente divisibles por ellos mismos y por el 1. Ejemplo, yo tengo el 7. El 7 solamente es divisible por 1 y por 7. No tiene más divisores. Pero en cambio, un número compuesto, como por ejemplo el 16, tiene más de un, un posible divisor. Como por ejemplo tengo el 1, tengo el 16, tengo el 2, tengo el 8, tengo el 4, ¿ya?
Entonces tengo más de un número. Entonces, ¿qué vendría siendo los números primos? Aquellos que solamente tienen un divisor, o sea, dos divisores, que vendrían siendo el mismo y 1. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Los números primos, los números compuestos, no se cuentan los números negativos. ¿Por qué? Porque en sí los números primos y los números compuestos están dentro del conjunto de los números naturales. Acuérdense que el natural no incluye el cero y no incluye el número negativo. Ya, pero en cambio los pares y los impares sí. Entonces, aquí tenemos los números primos, los números compuestos, que tiene más de dos divisores. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Ninguna duda hasta ahí con lo que vendría siendo esta pequeña introducción? Ya, acá. Ahora, ¿cómo se suma, cómo se adiciona, qué pasa con la adición y la sustracción de estos números? Van a haber dos tipos de categorías, ¿ya? Una, donde los números son de igual signo y donde son de distintos signos. Por ejemplo, yo tengo el más 5 y tengo el más 7, ¿ya? En sí, el más de aquí como que no se le pone mucho los números, ¿ya? Pero por ejemplo, cuando nosotros tengamos un 8, un 7, un 2 y no haya nada aquí delante, nosotros deducimos que hay un más, ya que es un número positivo, ¿sí? Pero solamente que no se coloca. Entonces, cuando yo tengo números de igual signo, lo único que tengo que hacer es aplicar la operación correspondiente. Por ejemplo, si tengo 5,7, sumo ambos, ¿ya? Entonces esto sería 12, ¿sí? Y mantengo el signo. ¿Qué pasa con los números negativos? Por ejemplo, tengo el -3 y el -8. Cuando son iguales, ¿ya? Recordemos que para operar esto, los números iguales, de igual signo, lo que yo debo hacer es simplemente ver si los signos son iguales o no. Si son iguales, yo puedo sumar ambos. Si no, no. Entonces, si tienen igual signo, sí, por lo tanto los puedo sumar. ¿Cuánto me daría esto? 3 más 8 son 11. ¿Sí? Ahora, 3 y 8 son 11, pero mantengo el signo. Por lo tanto, es -11. ¿Ya? Y por otro lado, tengo lo que vendría siendo números de distintos signos. ¿Cómo se operan esto? Por ejemplo, yo tengo 200, ¿cierto? Y le resto 45. ¿Ya? ¿Cómo se opera esto? Básicamente lo que tengo que hacer una operación de adición o sustracción con distintos signos es ver primero si los signos son iguales o son distintos. En este caso, como son distintos, lo que voy a hacer yo es fijarme solamente en aquel número que sea mayor. Olvidémonos de los signos un momento, ¿ya? Olvidémonos de que este es más y este es menos. Entonces, este por sí es mayor que 45, por lo tanto, el resultado va a ser un número positivo. ¿Cuál va a ser? 155, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo tuviera menos 150 y le sumo 20, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Veo primero, ¿qué tengo? Tengo dos números, ¿cierto? Enteros, de distintos signos, por lo tanto, ¿qué debo hacer? Tengo que adicionar o sustraer, ¿cierto? En este caso. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Veo si son de distintos signos, ya los voy a operar. Simplemente manteniendo el signo del menor, o sea, del mayor, y aplicando la operación correspondiente. En este caso es una resta, ¿ya? Entonces me quería 20 o 150 más 20, ¿ya? Y esto es 130, pero negativo. ¿Por qué? Porque se mantiene el signo del mayor. Eso con la adición y la sustracción, ¿ya? Luego tengo la multiplicación y división. ¿Qué pasa con la multiplicación y división de los números enteros? Cuando yo tengo números ya de igual signo, por ejemplo, tengo el -5 por 2, por -2, lo que voy a hacer yo aquí es mantener, ¿cierto? Hacer la operación normal, que en este caso es la multiplicación, y dependiendo de si los signos son iguales, es un signo más. Si los signos son distintos, es un signo menos, ¿ya? Entonces, 5 por 2 10, son los signos, ambos signos son iguales, por lo tanto mantiene un signo positivo. Y esto sería 10. Otro ejemplo. Tengo 16 dividido en 8, con el 16 negativo.
¿Qué pasa acá? Cuando yo tengo, ya sea multiplicación o división, ¿ya? Y tengo que operar dos números enteros de distintos signos, lo que voy a hacer es mantener el signo negativo, ¿ya? Siempre que hayan dos signos distintos, yo dejo el negativo, ¿sí? Entonces, y ahora hago la operación correspondiente. 16 entre 8 son 2, sería menos 2, ¿ya? Por ejemplo, si tengo menos 5 por 2, ¿cierto? Veo los signos, ¿cierto? Son distintos, por lo tanto mantengo el signo negativo. Y 5 por 2 es 10, ¿ya? Eso es más o menos como un pequeño resumen de cómo operar, ¿cierto? Y todas estas cosas. Cómo operar los números enteros, multiplicación y división. Y esto es como lo que nosotros conocemos, como esas como le dicen como estas cosas así como atajo, no sé, no sé, vos, le dicen ya, más por más, ¿cierto? Es más, menos por menos es más, más por menos es menos, ¿cierto? Menos por más es menos. Ya, esto es básicamente lo mismo, ¿cierto? Solo que a veces como que complica un poco aprendérselo de esa manera y es como un quebradero de cabeza. Entonces, lo que hago yo es simplemente ver si los signos son iguales, mantengo un positivo, ya sean dos pares de signos positivos o dos pares de negativos. Voy a mantener el positivo. Si son distintos signos en una multiplicación o división, dejo el signo negativo, ¿ya? Y esta pequeña tablita que está abajo, ¿cierto? Que es correspondiente a lo que vendría siendo una suma o una adición y sustracción, multiplicación y división de números pares e impares, ¿ya? Lo que pasa cuando sumo dos números pares o los restos, me da siempre un par. Si yo sumo un impar con un impar, me da siempre un par. Si yo sumo un par y le resto un impar, me va a dar un impar, ¿ya? Por ejemplo, tengo 2 más 2, me da 4, siempre. Si yo tengo dos impares, la suma de dos impares, por ejemplo, el 5 más 5 me va a dar 10. Ahora, si quiero sumar un par con un impar, por ejemplo, el 5 más 2, esto me va a dar 7. Esto es impar, ¿ya? Y esto, ya sea la operación que sea, se va a mantener esta regla. La multiplicación, más de lo mismo. Si yo resto, o si yo multiplico dos pares, me va a dar un par, siempre. Si yo multiplico un impar con un impar, va a seguir siendo impar. Por ejemplo, el 7 por 7. 7 por 7 es 49, ¿ya? Sigue siendo impar. Pero, por ejemplo, cuando yo multiplico un impar por un número par, sea cual sea el número par, esto se transforma en par, siempre. Y es por eso que está lo que vendría siendo esta como pequeña regla de acá arriba, que un número par se puede expresar como esa forma, siendo n perteneciente a los números enteros, siendo n perteneciente a los números enteros, ¿ya? N siendo cualquier entero, yo multiplico por 2, ya cualquier número que sea multiplico por 2, lo multiplico por 2, me va a dar un número par, siempre. Y un número impar, ¿ya? Como se denota, es así, 2 por n más 1. ¿Por qué el 1? Porque si recordamos, por ejemplo, tengo los pares, tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Ya, entonces, ¿cuál es par? Este es par, este es par y este es par. Si se fijan, el número que sigue después del par siempre va a ser impar, ¿ya? Sea cual sea. Entonces, 2 por n, si sabemos que 2 por n va a ser par, ¿ya? Imaginémonos que nos da este resultado que es 2, ¿ya? Si yo le sumo 1 a 2, me va a dar 3, y eso es un impar, ¿sí? Esa es como una pequeña regla que se cumple para cualquier número. Para cualquier número que yo lo multiplique por 2 o por cualquier número par, ¿ya? Me va a dar un par igual, ¿sí? Y un impar se denota de esa forma. Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? ¿Ningún problema? Y lo que está abajo lo vamos a ver como la prioridad de la operación, la vamos a ver con un ejercicio que está más adelante, ¿ya? Como para no repetir como las cosas dos veces, ¿ya? Es como para ahorrar tiempo, ¿sí? Pero por mientras le voy a decir el papo mudas. El papo mudas, parto con paréntesis, esto es potencia, multiplicación, división y ambas juntas, adición y sustracción. Ese es el orden que yo tengo que hacer cuando tengo como
un ejemplo muy largo, así como de operar números enteros, muy grande, ¿ya? Por ejemplo, tengo 2x más 7 menos 2, todo eso por 5 menos 3 al cuadrado, ¿ya? Entonces nosotros aplicando correctamente el Papo-Mudas, ¿cierto? Paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición y sustracción, voy a lograr llegar a un correcto resultado en este ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos después? Tenemos lo que vendría siendo el mínimo común múltiplo. Ya bien, aquí está un poco engorroso, pero esto es como lo más formal que encontré de lo que vendría siendo el mínimo común múltiplo. ¿Pero qué es esto? Básicamente es como entre dos números, el número más pequeño entre ellos, ¿cierto? Que sea común, ¿ya? Por ejemplo, voy a ver si puedo cambiar de pantalla. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve esta pantalla que tengo aquí? ¿O se sigue viendo el Sí, PPT? Buena, ya, pues. Entonces, un mínimo común múltiplo, ¿sí? ¿Qué es lo que es? Como les dije, es como la cantidad más pequeña común entre ambos dígitos. Por ejemplo, yo tengo el 48 y tengo el 6. Y yo me pregunto, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre ambos? ¿Ya? ¿Alguno de ustedes sabe cómo sacar el mínimo común múltiplo? ¿O recuerda más o menos? sacar la mitad, ¿no? Sacar la mitad, ¿ya? Otra forma, voy a hacerlo con ahora tengo la goma, aquí, voy a hacerlo con otros números porque estos son como muy obvios. Voy a hacerlo con un 15, con un 7. Ya, con un 15, con un 7. ¿Qué hago yo para sacar con una tabla? Ya, ¿cuál es la tabla o cómo se desarrolla esta tabla? En sí, lo que yo hago en un mínimo común múltiplo es descomponer o dividir, ¿ya? Solo por números primos. Números primos: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer aquí yo es solamente dividir por números primos y el resultado que me dé en esta bandejita, en esta parte de al lado, yo los voy a multiplicar y al multiplicarlos voy a tener el mínimo común múltiplo entre ambos dígitos. Entonces, voy a primero, por ejemplo, dividir por 5, ¿ya? Yo voy a dividir por 5 ambos, obviamente al que pueda, porque por ejemplo yo no puedo dividir al 5 en 7, entonces voy a seguir teniendo el 7 abajo. En cambio aquí me va a quedar un 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque 3 por 5 me da 15. Ahora, nuevamente hago lo mismo. Voy a dividir por 3, esto me va a quedar 1 y se me va a ir, ¿ya? En cambio este va a seguir siendo bajo, va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque tengo que dividirlo solamente por un número primo. Y ahora ocupo el 7 y me queda así. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 5 por 3 por 7, ¿ya? Entonces tengo 3 por 5 que es 15, por 7, ¿cierto? Que es 7 por 5, 35, 7 por 1, 7, más 10 son 105. Y 105 es el mínimo común múltiplo entre ambos, ¿ya? Otro ejemplo. Por ejemplo, tengo el 36 y el 12, ¿ya? Entonces, voy a hacer mi tablita. Hago mi tablita y yo digo ya, solamente por números primos. Entonces, primero voy a dividir por ejemplo, por 3, ¿cierto? Me queda por 3, esto me queda en 4, esto me quedan 12, ¿ya? Ahora, aquí me faltó un número, eso que se me había olvidado, el 2. El 2 también es primo, ¿ya? Se me había olvidado el 2. Por eso no encontraba raro, como que no, dije, ¿por qué no puedo dividir por 2 si el 2 es primo? Y no lo había notado. Ya, pues entonces, estos son los números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 17. ¿Por qué? Porque solamente tienen dos divisores, el y el 1, ¿ya? Entonces, tengo el 3, divida el 36 y el 12, 12 y 4. Entonces ahora voy a dividir por 2. Me va a bajar un 2, ¿cierto? Aquí me va a bajar un 6. Entonces, nuevamente bajo por 2,
me queda 1, ¿cierto? Se me va, aquí me queda un 3. Multiplico por 3, o sea, divido por 3, se me queda 1, se me va. Ahora, ¿qué tengo? Tengo 2 veces el 2, ¿cierto? Que lo puedo expresar como 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2, ¿ya? 2 elevado a 2 es 4, por 3 es 9. O sea, 3 elevado a 2 es 9. Y 4 por 9 es 36. ¿Ya? Ese sería el mínimo común múltiplo entre 36 y 12. Si se fijan, otra forma de hacerlo era como, por ejemplo, escribiendo, ir multiplicando por 1, por 2, por 3 cada número. Entonces yo tengo el 36 lo voy a y el 12. Entonces este lo voy a multiplicar por 1, me queda 36. El 12 lo voy a multiplicar por 1, ¿cierto? Me queda 12. Luego si lo multiplico por 2, 24, si lo multiplico por 3, 36. ¿En cuál es el mínimo común múltiplo? El 36. Esa otra forma. ¿Ya? En sí los cálculos tipo PDT son súper fáciles de hacer y en sí como que no tienen mayor complejidad como para andar haciendo tablas o cosas así, ¿ya? Básicamente se pueden sacar súper facilito, como por ejemplo un medio y un quinto, ¿ya? Una adición de fracciones, ¿ya? Que aquí se tiene que sacar el mínimo común múltiplo entre ambos, ya que lo vamos a ver ahora en un ratito más. A ver si me deja cambiar. Ahí sí. Y luego vendrían siendo que ya, po, después los matemáticos, ¿cierto? Nosotros teníamos los números enteros, que eran todos aquellos números contables, ¿cierto? Que no había drama con ellos, ¿ya? Pero después como que se dieron cuenta que existían mucho más números dentro de cada número, o sea, de cada como de serie de números. Por ejemplo, entre el 1 y el 2, ¿ya? Hay muchos, hay infinitos números, ¿ya? Que prácticamente son, como su nombre dice, son infinitos, hay infinitos números dentro entre 1 y 2. Entonces los matemáticos se dieron cuenta de que había un nuevo conjunto, había que crear un nuevo conjunto para permitir más operaciones. Entonces, por ejemplo, si yo divido esta distancia, ¿cierto? Entre el 1 y el 2, va a ser, por ejemplo, 1,5, ¿ya? Esa es la distancia, esa es como la distancia en la mitad entre 1 y 2. Pero 1,5 no es un número entero. Entonces, ¿qué? Es un número racional. ¿Ya? ¿Por qué es un número racional? Porque prácticamente es un número con decimal, ¿cierto? Que lo que puedo hacer yo es escribirlo como fracción, ¿ya? Aquel número que no se puede escribir como fracción no es un número racional, ya que, y después vamos a entrar en otro subconjunto más adelante. Entonces, ¿cómo se pasa, por ejemplo, de un decimal a fracción? ¿Ya? Primero, que hay que tener en cuenta de que un número racional se escribe de la forma a sobre b, con a y b perteneciente a los números enteros. Tienen que ser enteros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? De que el b no puede incluir el cero. El b tiene que ser distinto de cero. Uno no puede dividir por cero. Nunca, jamás en la vida, uno puede dividir por cero. Nunca, 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 ¿ya? ¿Por qué? Porque muere un gatito. Así como, me risa acordarme de eso, entonces lo digo, ¿ya? ¿Por qué no puede dividir por cero? Porque muere un gatito. Entonces, cada vez que ustedes tengan, por ejemplo, 5 entre cero, no pueden hacerlo. Ya, no se puede. ¿Qué dice el chat? Sí, un gatito riendo. Sí. Entonces, ¿qué vendría siendo cada una de estas partes? Primero, la parte de arriba, ¿cierto? Es el numerador, ¿cierto? Y tenemos la parte de abajo que es el denominador. Esto un poco como lo que vendría siendo cómo se forma un número, una fracción, ¿ya? ¿Qué contiene? ¿Qué es lo que lo forma? ¿Sí? Tanto el numerador, que es la parte de arriba, como el denominador, que es la parte de abajo. Entonces, dentro de aquí, de lo que vendrían siendo los números racionales, yo tengo, por ejemplo, un 1,5 o tengo, no sé, el 2,25, ¿ya? El 2,25. ¿Cómo yo puedo pasar esto a fracción? Si se fijan, cuando no tenga nada arribita de los números, por ejemplo, en este caso así, que si se fijan es muy distinto al que está acá arriba, lo que hago yo es una división por 10, ¿ya? Entonces, de base 10, ¿qué significa esto? De que yo voy a tomar mi dígito olvidándome la coma, olvidándola completamente, y lo voy a escribir.
225. Ahora, ¿en cuánto lo voy a dividir? Va a depender de cuántos espacios la coma se haya movido. Por ejemplo, este número normal, ¿cierto? Que es 225, ¿cuánto espacio yo le corrí para que la coma estuviera ahí? Lo corrí 2 espacios, por lo tanto voy a dividir en 100. Otro ejemplo, tengo 25,48, 48,7, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer yo es ver solamente el número, que en este caso es 25.487, y voy a ver cuántos espacios se corrió la coma. En este caso se corrió 1, 2, 3, por lo tanto divido con un 1 con 3 ceros. En este caso 1000. ¿Ya? Esto es un poco de lo que básicamente sería una división por, por, por un múltiplo de 10. Ya una potencia de 10 que depende de tanto cero como espacio se haya corrido la coma. ¿Ya? Entonces, eso es como se pasan a decimal aquellos números que no tengan como cosita extraña arriba. ¿Ya? Pero después se dieron cuenta de que existían otros números, como por ejemplo infinitos números, que se denotan con un periodo arriba o con un gorrito. Por ejemplo, el 25,5 periódico. ¿Qué significa que sea 5 periódico? Que el 5 se repite infinitas veces. ¿Ya? El 5 se va a repetir infinitas veces y no va a parar nunca. No se va a detener. Entonces, ¿cómo yo puedo pasar o expresar esto como fracción? Lo que voy a hacer aquí, ¿ya? Es simplemente escribir el número, que en este caso es 25,5 o 255, y le voy a restar todo lo que no tenga el periodo, en este caso el gorrito, este número que tiene el gorrito. Le voy a restar todo lo que no tenga gorrito, en este caso es 25, ¿ya? Y lo voy a dividir en cuánto. ¿En cuánto lo voy a dividir? En 9. ¿Por qué 9? ¿Y cuánto? ¿Y cómo se coloca el 9? ¿O dependiendo de qué? El 9 se coloca dependiendo de cuántos números con gorrito tenga nuestro número. En este caso solamente tiene un número con gorrito, que es el 5, por lo tanto divido por 9. ¿Ya? Luego, ahora si yo hago esta resta, 255 menos 25 me da 230, ¿cierto? Lo divido por 9, así va a quedar expresado. Y si ahora ustedes toman la calculadora y dividen esto por 9, me va a dar 25,5 periódicos. Así es como se pasa de un número infinito periódico a fracción. Otro ejemplo. A ver si me deja borrar. Ahí sí. Otro ejemplo. Con más número ahora. Por ejemplo, tengo el que está acá arriba, el 4,32. Con el 32 periódico. ¿Qué hago yo? Primero, obviamente, escribir el número, olvidándome de la coma y del gorrito. 432. ¿Qué le voy a restar? Le voy a restar todo lo que esté antes del periodo. En este caso 32, ¿cierto? Esos son los dos números que tienen gorrito, entonces el 4 es el que está antes, ¿ya? Y lo divido por tanto 9 como números con gorrito allá. En este caso hay dos números con gorrito, por lo tanto divido en 2 9, ¿ya? En este caso este resultado de acá me va a dar 428, si no me equivoco, dividido en 99, ¿ya? Y así es como quedaría expresado el 432 en fracción. 432 periódicos. Ahora, si ustedes hacen esta división, ¿cierto? Vamos a llegar a este resultado con la calculadora. Ahora, pues déjenme tomar agüita, que me canso. Ya. Entonces, y luego tenemos otro tipo de ejercicio, que son los semiperiódicos. Los semiperiódicos son aquellos números que tienen, por ejemplo, el que está acá arriba, el 3,21 y el 1 solamente es periódico, que tiene decimales, ¿cierto? Pero no solamente como en este caso lo que vendría siendo el infinito periódico que se repetía después de la coma. Por ejemplo, este número X se repetía infinitamente. En este caso de los semiperiódicos no. Por ejemplo, el, el 2,21
85, 4 y el 54 es periódico. ¿Qué quiere decir esto? De que esto es 2,8 y 54, 54, 54 y así sucesivamente. Ya hasta infinitamente. ¿Cómo yo escribo esa cosa? En fracción. Súper sencillo. Hoy se me olvidó el número que había escrito, voy a colocar otro. 4,295. Ahí sí. ¿Cómo yo hago esto? Análogamente al anterior, es casi similar, ya solamente que cambian algo. ¿En qué cambia? Primero, voy a escribir mi número, 4,295. ¿Qué le voy a restar? Todo lo que esté antes del periodo. Antes del periodo. ¿Cuáles son los números con periodo? Estos dos, el 95. Por lo tanto, tengo que restarle esto, el 42. ¿Ya? Le resto 42 y lo divido en ¿qué? Nuevamente, escribo tanto 9 como números con gorrito haya. En este caso hay dos números con gorrito. ¿Ya? ¿Y ahora qué va a pasar? Que voy a colocar un 0 según tantos números sin gorrito y después de las comas haya. En este caso hay uno. Por lo tanto pongo un 0. Entonces, me quedaría 4.295 menos 42 es 4.250 y... No, a ver, 295... 295 menos 42 son 253. Me costó. ¿Ya? Y esto dividido en 990. Si ustedes hacen eso con la calculadora, ¿qué les va a dar? Le va a dar lo que está acá arriba. ¿Ya? Entonces, con eso ya dicho todo, les voy a mostrar algo que se repite mucho y que es muy importante que sepan. Cuando yo tengo un número, por ejemplo, 1,9 periódico, no, déjalo en 0,9, después nos vamos a dar otro salto, 0,9 periódico. Y yo les digo, les pregunto, ¿esto es igual a 1? Les pregunto a ustedes, ¿es igual 0,9 periódico a 1? ¿Qué me dicen? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que es igual, que es distinto? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice otra cosa? Y esto ha salido preguntas. Han salido en preguntas y en ejercicio. Así que es importante que respondan. Ahí me respondieron por privado. No me respondan por privado. Respondan para todos. ¿Ya? Para que todos veamos lo que escriben. No sientan vergüenza. Nadie nace sabiendo todo. Así que no se preocupen. Si se redondea, si redondea ya. Ya miren. Les voy a mostrar por qué esto es igual. Básicamente lo que tenemos que hacer es operarlo como lo hemos estado haciendo. Vamos a escribir 0,9 a fracción. ¿Qué tengo que hacer? Escribir, ¿cierto? Los números que tenga, o sea, el número sin coma, ¿ya? En este caso 9, y le voy a restar lo que está antes del periodo, en este caso 0. ¿Y en cuánto lo voy a dividir? En tantos 9 como periodo haya. En este caso hay 1, por lo tanto un 9. 9 menos 0 es 9, dividido en 9. Y un número, sea A sobre A, esto siempre va a ser 1. ¿Ya? Siempre. Por lo tanto, esto va a ser 1. Es como que se simplificara. ¿Ya? Aún no entramos en eso, pero es más o menos parecido. ¿Qué quiero decir con esto? De que yo teniendo cualquier, por ejemplo, lo escribo al tiro, por ejemplo, teniendo un 3,9 periódico, un 4,9 periódico, un 5,9 periódico y así todos los números con un 9 periódico al final, lo que vamos a hacer nosotros es automáticamente pasarlo al número que sigue. En este caso, el 3,9 periódico, el que lo sigue es 4. El 4,9 periódico, el que lo sigue es 5. El 5,9 periódico, el que lo sigue es 6. ¿Ya? ¿Dónde se ven estos tipos de ejercicios? En ejercicios como con raíces, donde les ponen, no sé, 3,9 periódico y te preguntan si eso es racional o irracional.
Entonces ahí tú tenés que saber, ah, ya, po, pero yo aprendí que cuando tengo un 9, solo un 9, ojo, si yo tengo un 95 ya no sirve el truco, ¿ya? O si tengo un 9,9, 9,991, por ejemplo, y esto es periódico, tampoco me sirve el truco. Tiene que ser un 9 periódico infinito, ¿ya? Cuando yo tenga eso, ustedes se van a acordar, ah, ya van a decir, ay, pero simplemente lo único que tengo que hacer es subirle un peldaño. Entonces esto es raíz de 4 y raíz de 4 es 2. Por lo tanto, es un número racional. Ahí vamos a entrar en detalle lo que vendría siendo qué son los números racionales y irracionales, ¿ya? Entonces, teniendo eso hecho listo, va a pasar lo que vendría siendo a la amplificación de números racionales. ¿Qué es amplificar? Amplificar o simplificar, yo lo veo como algo tipo escribirlo de otra forma, pero que siga siendo equivalente, que siga siendo igual, que el resultado no varíe. Por ejemplo, si yo le escribo un medio, ¿ya? Esto va a ser lo mismo que 2/4, va a ser lo mismo que 4/8, ¿ya? No va a cambiar, ¿ya? Va a ser lo mismo pero escrito de otra forma. ¿Qué hago aquí? Tengo dos tipos de ejercicio. Uno que es la amplificación y otro que es la simplificación. En la amplificación lo que voy a hacer es multiplicar arriba y abajo por algo que estime conveniente yo. Por ejemplo, eh, tengo un 5 noveno y yo lo voy a amplificar pónganse ustedes, por 2. ¿Qué es amplificar por 2? ¿Ya? Básicamente voy a amplificar arriba y abajo, ¿sí? Voy a multiplicar arriba, 2 por 5 es 10, y abajo 2 por 9 es 18. Entonces, esta fracción que está acá va a ser totalmente equivalente a la que está acá, ¿sí? Igual que en el ejemplo que está aquí. Si se fijan, tengo un quinto, lo amplifiqué por 3, y al amplificarlo por 3 arriba y abajo, en el denominador y en el numerador, voy a tener que el resultado es 3 quinceavos. Por lo tanto, son equivalentes, ¿sí? Eso con la amplificación. Y esta es más importante, es la simplificación. El proceso contrario, amplificar. Básicamente es como es simplificar, ¿ya? Es dividir por números que estimen conveniente y que tengan en común ambos dígitos. Por ejemplo, si yo les escribo 18, está escrito ahí, ya. Si yo le escribo 20 sobre 15, ¿yo cómo puedo hacer más chico esto? ¿Cómo lo puedo hacer más chico? 5, ya. Si simplifico por 5, ya. O si se confunden así como poniéndole cosas acá arriba, ya que a mí me pasaba al principio y después como que lo empecé a cambiar como los métodos, así como de simplificación, a lo que se me estime más conveniente a mí, obviamente, cuál es la forma más fácil de hacerlo yo, pero básicamente es buscar un número común entre ambos, que ambos números multiplicados por el que yo estoy estimando conveniente me dé el número que está arriba, en el denominador y en el numerador. Entonces el 5 se presenta arriba y se presenta abajo. ¿Por qué? Porque 5 por 4 es 20 y 3 por 5 es 15. Entonces, recordemos que cuando yo tenía A sobre A, esto es igual a 1. Por lo tanto, la multiplicación es conmutativa. ¿Qué quiere decir conmutativa? Que no importa el orden de cómo yo opere esta operación, siempre va a ser lo mismo. Si yo multiplico 4 por 5, es lo mismo que si multiplico 5 por 4. ¿Ya? Entonces, se me van a simplificar los 5 y me va a quedar 4 tercios. ¿Ya? Esa es una forma y de la que yo la hago, porque a veces como que no me gusta mucho como encontrar un número común entre ambos, ya porque lo encuentro como engorroso y como que me pierdo. Entonces, por ejemplo, si yo le escribo 90, ¿cierto? Dividido en 15, ya ahí está más complicado. Ahí, o sea, no tan complicado, pero está como un poquito más difícil como de hallar el número común. Sigue siendo el 5, ¿ya? Pero, por ejemplo, vamos a escribir el 90 de otra forma. El 90 lo voy a escribir como 45 por 2 y el 15 lo voy a dejar como 15. Voy a seguir escribiendo de otra forma. El 45 es lo mismo que 15 por 3. 15 por 3, ¿ya? Y por 2. Y esto dividido en 15. Entonces, si se fijan, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo en común? El 15 y un 15. ¿Qué hago? Me lo echo. ¿Y qué me queda? 3 por 2, esto es 6.
Si se fijan, no calculé nada, no hice la gran cosa. Que lo único que hice fue descomponer los números. Entonces ustedes siempre que tengan como ejercicios de este tipo, ya si no se les ocurre de inmediato o les confunde o le causa como dificultad encontrar un común entre ambos, descompongan los números, descompónganlo y después van viendo que van a llegar a algo igual, ¿sí? Obviamente tienen que ser ordenados porque se les puede colar uno o puede que haya alguno que no lo ponga. Entonces, si pasa eso, se van a dejarla embarrada, ¿ya? Pero en sí eso es como lo que vendría siendo la simplificación, ¿ya? Básicamente encontrar un común entre ambos y los voy a dividir a cada uno, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el del 18 dividido en 12, lo simplifico por 6, ¿cierto? Divido al 18 en 6 y divido al 2 en 6. Esto no me quedaría 3 medios. Por lo tanto, son equivalentes, ¿ya? Siguen valiendo lo mismo. Por eso es que son equivalentes. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Buena, ninguna. Ya. O déjenme tomar agüita. Ya. Ahora sí. Oh, estaba seco. ¿Ya cómo van? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Van bien, cierto? ¿Ningún problema, nada? A mí me da problema las letras, profesor. ¿Las letras? ¿Por qué hay letras? Si son números. ¿Por qué hay letras? O los matemáticos no nos quieren complicar la vida. Ya, entonces tengo adición y sustracción de números racionales. Ya, este es como el cacho de todas. Literalmente este es el cacho y mete el problema a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los confunde harto y como que en realidad como que no saben lo que están haciendo. Entonces, se lo voy a explicar de la manera más sencilla posible que pueda, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Si tenemos dos números A sobre B y C sobre D pertenecientes a los racionales, recordemos que B no puede ser cero y D no puede ser cero. ¿Por qué? Porque se indetermina. Ya no les mostré eso. Pero en sí, por ejemplo, yo al dividir un número por cero, ya esto no se puede determinar, es indeterminable. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, divido uno y ya, voy a acortar la recta numérica. Voy a decir ya, voy a dividir por 0,1. Y cada vez me voy a ir acercando más al cero, infinitamente, porque entre el 0,1 y el cero también hay infinitos números. Está el 0,01, 0,0001, 0,00000001, ¿ya? Hay infinitos números. Entonces, si yo hago esta división, me va a quedar 100. O sea, me va a quedar 10, perdón. Si yo, por ejemplo, divido 1, ya voy a decir, ya, me voy a correr un espacio más, voy a bajar un peldaño más, en 0,01, ya, esto me va a dar 100. Ya, voy a probar a ver otro número, 0,0001. Y me voy a ir acercando cada vez más al 0. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 espacios, por lo tanto, un 10.000. Si se fijan, yo cada vez que me acerco al 0, cada vez que me voy acercando más, el número, el resultado se va haciendo más grande. Entonces, eso es como un ejemplo claro para que cachen por qué no se puede dividir por 0 y por qué es indeterminado. ¿Por qué no se puede determinar? Porque es un monto que no se puede determinar simplemente. ¿Ya? Eso es como para que sepan, ¿no? ¿Ya? Dudo que, dudo que les pregunten algo relacionado con eso. En sí puede ser teórico. Pueden ser que se les pase, no sé, por algo, o alguna afirmación, alguna cosa, ¿cierto? Que diga, por ejemplo, 1 en 0 es un número, ¿ya? Por ejemplo, que les digan esto, A sobre B, y les dicen A sobre B, ¿esto es un número entero, por ejemplo, o un número racional? No lo sé. ¿Por qué? Porque B puede ser 0. Entonces me tienen que dar más restricciones para yo resolver esa operación. Pero eso es para otro tema, ¿ya? Entonces, ¿cómo se operan los números racionales o las fracciones? Básicamente, hay dos trucos. Bueno, en realidad hay más, pero hay dos que me gustan más a mí. Uno, que es el multiplicar cruzado y multiplicar abajo. ¿Ya? Esto puede ser algo muy, muy sencillo.
y así no se les va a olvidar. Pero con números muy grandes, esto se hace muy complejo, y es donde entramos como en problema. Entonces, voy a hacerlo como dice la definición. Voy a multiplicar el 3 por el 5, que es 15. Voy a multiplicar cruzado. 2 por 5, 10. ¿Qué va al medio? Un más. ¿Por qué un más? Porque depende del signo de la operación. Si es un menos, va un menos. ¿Qué hago ahora? 3 por 1, 3. ¿Qué me queda? 13 quinceavos. Sería el de abajo. 3 por 7, 21. 7 por 1, 7. Menos. ¿Por qué menos? Por el signo. El signo de la operación me lo dice. 3 por 2, 6. ¿Qué me queda? 1 sobre 21. ¿Por qué 1 sobre 21? Porque recuerden que estos números, ¿cierto? Es una resta, es una sustracción. ¿Y qué hago? Es básicamente tener el número más grande. Y le resto 6 unidades. Y me queda 1 sobre 21. ¿Se puede simplificar? No. Entonces queda así. Este de arriba, ¿se puede simplificar? No, tampoco. Se queda así. ¿Ya? Eso con la operación de números racionales. Pero, por ejemplo, hay otra manera un poquito, bueno, que va a depender del caso igual. Todo en sí como que la matemática depende mucho de los casos, ¿cierto? Donde yo ocupe una estrategia u otra, pero en sí como que siempre sirve y siempre va a ser factible, que es amplificar. Ya, entonces, por ejemplo, yo tengo 4 y le quiero sumar 2 octavos. No, 2 octavos no, porque se parece mucho. Voy a ponerle 7 tercios. ¿Cómo yo sumo eso? Puedo hacerlo así, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que los números racionales, o los números enteros, bueno, en sí, los números enteros están dentro del conjunto de los números racionales, se pueden escribir como fracción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el número entero, el 3, yo lo puedo escribir como fracción. ¿Cómo? Como 3 sobre 1. El 5 también lo puedo escribir como fracción, como 5 sobre 1. Y así todos los números, ya sea positivo o negativo. El menos 20.458 lo puedo escribir como fracción, sí, sobre 1. ¿Ya? Donde no puedo dividir es por 0, ¿ya? Porque me echo el gatito. Entonces, teniéndose en cuenta, yo puedo aquí aplicar esto, que es dividir por 1, ¿cierto? Y aquí simplemente opero para el lado, 3 por 1 es 3, ¿cierto? 3 por 4 es 12, 7 más 1, 7 por 1 es 7, ¿cierto? ¿Cierto? 12 más 17 son 19 sobre 3. ¿Puedo simplificar? No. ¿Por qué? Porque 19 es un número primo, por lo tanto tiene dos divisores, el 1 y el 3, o sea, el 1 y el 19, y nada más, ¿ya? Otra forma, que va a depender mucho del ejercicio, ¿ya? Que lo que yo hago es, por ejemplo, multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Ya, esta forma yo la uso porque me sale más mecánica, me sale más rápida a mí, ya porque la tengo más agilizada. Entonces, cada vez que yo veo como cosas así raras, hago esto, ya, que es multiplicar por 3 y dividir por 3. Son métodos distintos, sirve sí. ¿Por qué? Porque yo al multiplicar por 3 y dividir por 3, lo que va a pasar es esto. 12 tercios más 7 tercios. Y aquí es donde quería llegar. Cuando yo tengo esto, ¿cierto? En una adición o sustracción de números racionales con igual denominador, yo lo que hago es simplemente sumar arriba y mantengo el denominador. Entonces, como estos dos son iguales, los mantengo. ¿Y qué veo arriba? Un 12 más 7 es un 19. ¿Cuál de las dos sale más rápido? Cualquiera. Ya en sí la que ustedes estimen conveniente. Yo hago esta, ¿por qué? Porque ya la tengo más mecanizada, la tengo más agilizada, entonces no, me sale mucho más rápido. Por ejemplo, sé que igual un poquito más engorroso y más ataboso, por ejemplo, tipo método tengo, no sé, un medio más 4 quinceavos, por ejemplo. Entonces aquí yo digo, ya, ¿qué hago acá? Yo digo, pucha, así en mi mente ya lo estoy haciendo, ya lo hice. Po. ¿Por qué? Porque multipliqué por 15 aquí, arriba y abajo, y aquí multipliqué por 2. Ya lo tengo hecho. Po. Entonces aquí me queda 15 sobre 30, y acá me queda 8 sobre 30. ¿Ya?
Sale más rápido quizás, pero tienen que tenerlo más mecanizado. ¿Cuál les recomiendo? Esta. Pero se la muestro igual, porque a veces va a servir y a veces no. Entonces, ¿qué me permite esta forma? Tener los denominadores igualados. ¿Sí? Entonces aquí simplemente subo arriba, estos 23 dividido en 30. Y quedaría, ¿ya? Pero, recapitulando, la que ustedes tienen conveniente va a ser más fácil, ¿ya? De preferencia, por mientras usen esa, ¿sí? Igual esta, la que le acabo de enseñar, puede servir mucho en otro tipo de ejemplo, que no ando así como, creo que no puse un ejemplo que donde usé esta, no me acuerdo la verdad, ya, pero en sí, eso, po, que yo cuando tengo una suma de fracciones, un cuarto más 2/7, ¿qué debo hacer yo? Multiplico los vecinos, ¿cierto? 7 por 4, 28, multiplico cruzado, 7 por 1, 7, más, ¿por qué más? Por el signo del medio, 4 por 2, 8. 7 más 8 son 15, dividido en 28. Y ahí quedaría. Ya, acuérdense, los de abajo se multiplican y después multiplico cruzado y mantengo el signo. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Ya, la multiplicación. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Ya, esto sí es la operación más fácil que no tiene más complicación. Lo único que tengo que hacer es multiplicar con el vecino de arriba o de abajo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esta operación de acá. 2 tercios por 4 séptimos. ¿Qué hago? Multiplicar los vecinos. Multiplico el 2 por 4 que es 8 y 3 por 7 es 21. Otro ejemplo. Tengo 5 por 2 novenos. ¿Cómo multiplico eso? ¿Qué hago? Primero, como este no está en fracción, lo paso a fracción. Para que yo logre ver. ¿Sí? Si ustedes ya manejan ya el tema, no le pongan el denominador porque es tiempo perdido. ¿Sí? Pero si ustedes así como que les cuesta ver, pongan un 1, no tiene problema. Si la acomoda, háganlo. ¿Ya? 5 por 2, 10. 1 por 9, 9. Y lo tengo. 10 novenos. ¿Se cacha hasta ahí, cierto? ¿Alguna duda hasta ahora en algún ejercicio o algo? ¿No tienen dudas, cierto? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ya, bacán. Buena, bacán. Bacán, bacán, bacán. Y tengo la división, que la división la podemos encontrar de dos formas. Uno, lo puedo encontrar así, A sobre B, dividido en C sobre D, o la puedo encontrar así más piolita, más tranqui, ¿ya? Por ejemplo, voy a borrar esto y voy a hacer el de abajo. ¿Qué tengo aquí? Tengo 2 tercios dividido en 4 séptimos, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo una división de fracción? Lo que hago es dar vuelta, cualquiera de los dos, ¿ya? Cualquiera de los dos, de preferencia este. De preferencia den vuelta al segundo. ¿Por qué? Porque se hace más fácil. Entonces, tengo 2 tercios. ¿A qué me refiero con dar vuelta? Es básicamente invertir los números. El 7 pasa arriba, el 4 pasa abajo. Pasa abajo. Tengo 7 arriba y 4 abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedaría? 2 por 7, 14. 3 por 4, 12. Otra forma en la que puede estar es así. 2 tercios sobre 4 séptimos. ¿Qué hacer? Cuando ustedes lo tengan así, uno, lo pueden pasar acá, ningún problema, ¿cierto? Respetando el orden y cuál es el denominador y cuál es el numerador. El de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. Ya tienen que respetar ese orden. O otra forma más rápida es multiplicar extremos con extremos, medios con medios. ¿Ya? 2 por 7, 14. El 14 me queda arriba. Sobre los medios, los que están al medio. 3 por 4, 12. Otro ejemplo. Tengo 5 dividido en 1 sobre 12. Ya, este es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque no está está el 5 no está dividido en nada. Entonces, ¿cómo lo hago? Ya, pues, lo mismo. Extremos con extremos, medios con medios. Recordemos que el 5 está dividido en un 1.
¿ya? Entonces, 5 por 12 sobre 1. ¿Qué me va a quedar? 10/60, ¿ya? O lo pueden pasar a fracción así más tranquilo, ¿cachai? O no sé, pues si tienen 9 séptimos dividido en 4, ya, lo que hacen es pasarlo a como está escrito aquí. Entonces escriben 9 séptimos, la división grande la van a escribir y van a escribir el 4 sobre 1. Y ahora pueden trabajar normal, ¿cierto? Mantengo el 9 séptimos, invierto el 4, lo paso abajo y dejo el 1 arriba. Se invierten estos dos, se cambian, ¿ya? Y esto me quedaría 9 sobre 28. Eso con las divisiones de fracciones. Ya la multiplicación es multiplicar para el lado, si se fijan, aquí lo primero que tengo que hacer cuando tengo una división es invertirlo y luego multiplico para el lado. Ningún problema. Y por último, tengo los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Son aquellos que no se pueden escribir ni por si acaso como fracción. Es imposible, no se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, yo tenía delante que el 2,9 sí se puede escribir como fracción. El 2,35 periódico sí se puede escribir como fracción. Pero ¿qué pasa con números más grandes? Como por ejemplo pi, ¿cierto? 3,1415, 3,1415, 96, 21, creo, no me acuerdo. 3,1415, 96, 21 y así. Y así sucesivamente, y ese número no para, ¿ya? Podríamos estar todos los humanos de la Tierra contando y dividiendo ese número y todavía no terminaríamos, ya es infinito. Entonces esos números no se pueden escribir con fracciones. Y ese conjunto de números se le llama como números irracionales, aquellos que no se pueden escribir como fracciones. ¿Ya? Eso tenerlo en cuenta, ¿ya? Como por ejemplo, las raíces inexactas. Después vamos a ver raíces, pero un adelanto, por ejemplo, yo tengo la raíz de 4, ¿ya? Que yo sé que la raíz de 4 es 2. Pero ¿qué pasa con la raíz de 3? ¿Qué pasa con la raíz de 2? Con la raíz de 5, la raíz de 15. ¿Qué pasa con esas raíces? No tienen cuadrado perfecto, por lo tanto yo no puedo escribirla como fracción. ¿A qué me refiero a escribirla como fracción? A que no es, por ejemplo, yo decir, pero raíz de 3 sí se puede escribir como fracción porque es 3 dividido en 1. No, pues, ¿cachai? No, no técnicamente no. ¿Por qué? Porque escribir como fracción me permite tener otra forma de representar el número. Pero ¿qué otra forma yo tengo que representar al raíz de 3? Ninguna, po. Raíz de 3 es un número infinito y no puedo representarlo como fracción. No, no se puede. Ya, por lo tanto, es un número irracional. ¿Sí? ¿Qué más hay aquí? Un tip, cualquier raíz válida, cuadrada, cúbica, etcétera, de un número entero que no sea entera corresponde a un número racional. Esto es lo que les decía, le comentaba. Por ejemplo, todos los cuadrados perfectos, como el 4, el 25, el 36, el 49, 64, 120, 144, ¿cuál era? Sí, 12 por 12, 144, ¿ya? Todos estos números, o de las tablas de multiplicar 10 por 10, 15 por 15, todos estos números, que este creo que es 225, si no me equivoco, no me acuerdo, ¿ya? Estos números que tienen cuadrado perfecto, si se pueden, si tienen raíz cuadrada, ¿ya? A eso voy con que aquellos que no tengan raíz cuadrada perfecta no se pueden escribir y son irracionales, ¿ya? Pero ustedes van a dar cuenta al tiro, por ejemplo, si tienen dos raíces de 3, la raíz de 3 no la puedo sacar, po. La raíz de 15 no puedo sacar un número más de adentro, pero en cambio la raíz de 49 sí, po. Puedo sacar el 7 y me quedan 7, ¿cachai? ¿Qué más? Los números reales es la unión de los números racionales con los irracionales. Ya, y aquí está la imagen que quería mostrarles. Esto es un cuadro resumen más o menos de lo que vendría siendo los números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, complejos e imaginarios. Esto, olvídense de esto, olvídense de esto. Esto no entra, se salvaron, ¿ya?
Por ahora todo esto lo demás sí. Recordemos los naturales, 1, 2, 3, 4 y así. Enteros, el 0, el -10, el -20, ¿ya? Racionales, el 2/3, el 1/4, el 1/9, ¿ya? Irracionales, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, logaritmo de 10 en base 5, ¿ya? Todos estos números que no se pueden expresar como fracción son irracionales. Y todo este conjunto de números, todo lo que está aquí dentro, ¿cierto? Se le conoce como número real. Básicamente el número real es el conjunto de todos los números reales que existen. Es importante que existen dentro de los conjuntos numéricos. ¿Por qué? Porque los imaginarios no existen. Ya no me voy a meter en ese tema porque no entra, ¿sí? Pero quédense con eso. Los reales son todos los números. Pueden ser irracionales, racionales, enteros, naturales, sean cual sea. ¿Sí? Hasta ahora, ¿todo bien? Como pasar ya como lo último y hacer ejercicio y terminamos la clase. Sí. ¿Cómo van? ¿Están aburridos? Cuéntenme. ¿Están aburridos, cierto? Excelente, ya. Ay, No. buena. Todo bien, ya, bacán. Y vamos a pasar a lo que vendría siendo estos temas como más, ¿cómo se le llama esto? Bueno, no recuerdo el nombre exacto, ya, pero en sí son como aplicaciones que se les pueden dar a los números, ya, o así como teoremas. Entonces, tenemos 4 conceptos claves que son muy importantes dentro de las matemáticas. Uno es el neutro aditivo, neutro multiplicativo, inverso aditivo, inverso multiplicativo. Si lo miran así y se aprenden que el neutro aditivo es ese, el neutro multiplicativo es ese, el inverso aditivo es ese y así, no se lo van a aprender nunca, ¿ya? O no están entendiendo realmente qué es lo que es cada cosa. Por ende, les voy a decir qué significa que este sea neutro aditivo, que este sea neutro multiplicativo, que este sea el inverso aditivo, qué es un inverso aditivo, qué es un inverso multiplicativo. Entonces, dentro, ¿cierto? Lo que se conoce como neutro aditivo, si yo pienso la palabra neutro, ¿qué quiere decir neutro? Algo que no se le suma ni se le resta, algo que no está, algo que no existe, que no está presente, ¿se entiende? Entonces yo, al decir un neutro aditivo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que yo, sea cualquier número que tenga, en este caso A, si yo le sumo el 0, este resultado va a seguir siendo A. Aquí es una A. ¿Qué significa esto? De que el neutro aditivo es 0. ¿Por qué es 0? Porque si yo le sumo 0 a cualquier número, me va a seguir dando el número. ¿Ya? Obviamente nadie por la vida va sumándole 0 a las cosas, ¿cachai? Es algo que totalmente irrelevante, pero es necesario saber, ¿sí? Ya dentro de las demostraciones matemáticas, ¿cierto? Dentro de los teoremas, de todas estas cosas, nosotros ahí ya como que utilizamos más este lenguaje para demostrar cosas, demostrar el por qué, ¿ya? Pero así, a modo PDT, basta saber que el neutro aditivo es el 0 y que yo le sumo 0 a algo me va a dar algo, a cualquier número. Si yo tengo n y le sumo 0 me va a dar n siempre, no va a cambiar. ¿Qué es el neutro multiplicativo? El neutro multiplicativo lo que va a hacer es mantener el mismo número. Si se fijan, yo antes tenía el neutro aditivo de la suma, multiplicativo de la multiplicación. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a mantener igual. Entonces, si yo tengo n y lo multiplico por 1, me va a seguir dando n. ¿Por qué? Porque lo multipliqué por 1. Y multiplicar por 1 significa no modificar esa cantidad, no hacerle nada, mantenerla, ¿sí? Por así decirlo. El inverso aditivo, y aquí quiero que tengan esto bien claro, que lo expresé así como A y el inverso aditivo de A es menos A, pero ¿qué significa esto? De que yo tengo un número, sea cual sea, por ejemplo, 5, y yo me pregunto, ¿cuál es el inverso aditivo? Primero, inverso, aditivo, adición, sustracción. ¿Cuál es el inverso de la adición o sustracción de un número?
Entonces yo digo, el opuesto de ese número. ¿Qué significa el opuesto? El mismo número, pero negativo. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Porque supone que esta operación me va a dar 0. Entonces, cada número, todos los reales, tienen solamente un inverso aditivo, que es el mismo número. Por ejemplo, el 5 no puede ser inverso aditivo del 10, por ejemplo. No sé si me van siguiendo la idea, de que no se pueden como mezclar los números, de que cada número tiene su propio neutro aditivo. ¿Y cómo recordarlo? Fácil, pues el mismo número, no cambia. Simplemente le cambia el signo. Entonces, si yo le pregunto el inverso aditivo de menos 10, ¿cuál va a ser? 10. ¿Por qué? Porque va a ser el menos 10, ¿cierto? O sea, va a ser el opuesto del número, de menos 10. ¿Y cuánto era menos por menos? Más 10. ¿Ya? Eso con el inverso aditivo. El inverso multiplicativo, o que se expresa así, a elevado a la menos 1, se puede estar expresado de cualquiera de estas maneras. El inverso multiplicativo lo que me permite es que yo al multiplicar un número A o un número X por su inverso me dé 1. Me tiene que esa operación dar 1. Entonces yo me pregunto, ¿por cuánto multiplico al X? Siendo X perteneciente a los reales, ¿ya? X cualquier número real. ¿Por cuánto multiplico al X para que me dé 1? Yo digo, el inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque si yo multiplico X por 1 sobre X, ¿qué va a pasar en esto? Tengo X por 1 es X. Aquí tengo un 1, o sea, un 1 invisible. 1 por X, X. ¿Qué pasa cuando tenía dos números iguales, arriba y abajo? Se simplificaba y queda en 1. Y es por eso que el inverso multiplicativo se denota de esta forma. Se escribe como a elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces, recapitulando, tengo el neutro aditivo de que yo sumándole un número real, el 0 me dé el mismo número. Tengo el neutro multiplicativo, que si yo multiplico a un número, ¿por cuánto tengo que multiplicar a mi número para que me siga dando mi número? Por 1. El inverso aditivo. ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, ¿qué tengo que agregarle, sumarle a mi número para que me dé 0? Su inverso aditivo, ¿cierto? Quiere decir cambiarle el signo y sumárselo, ¿ya? Y el inverso multiplicativo es por cuánto tengo que multiplicar a mi número A, ¿cierto? Para que me dé 1. Y lo acabamos de ver, que es A a la menos 1. Cualquiera de estas denotaciones sirve. Ya lo vamos a ver en potencia más adelante, que A a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre A. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Quedó alguna duda? Porque aquí terminamos la materia. Ya vamos a pasar a ver algunos ejercicios y estaríamos. ¿Cómo van? Hasta ahora. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido bien? Buena. ¿Están motivados para los ejercicios? ¿Quieren seguir? ¿Quieren parar? ¿No quieren hacer nada más? ¿Quieren acostarse? ¿Qué quieren hacer? Di cuenta. Obvio. ¿Qué obvio? ¿Obvio qué? ¿Qué quieres irse a dormir? ¿Cómo es? Démosle. Ya, bien, para acá. Ya, pues. Seguir buena. Esa es la actitud. Entonces, vamos con este para calentar. Ya, pues. Lo voy a hacer yo. Bueno, la idea, de hecho, me gustaría que si alguien pudiera prender el micrófono, como para ir haciéndolo en conjunto, lo hagamos. Pero antes de hacer esto, que aquí quería como entrar en este detalle. Y esto es lo último, ya hacemos el ejercicio. ¿Qué significan estas rayas de aquí? ¿Qué significa esto? Cuando tengo un número A dentro de un corchete, dentro de unos palitos, dentro de una reja encerrado. Esto se le conoce como valor absoluto. Ya miren, la forma más fácil que encuentro yo de explicar el valor absoluto es imaginarlo como una distancia. Ya, por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es el valor absoluto de menos 5, y les voy a decir por qué es 5, ¿ya?
Si yo tengo una recta numérica, y aquí tengo el 0 y aquí tengo el menos 5, y aquí tengo el 5, yo les pregunto, el menos 5, ¿cuánta distancia tiene que avanzar para llegar al 0? Tiene que avanzar 5 unidades. Por ende, su valor absoluto va a ser 5. Pero en cambio, el valor absoluto de un número positivo, como por ejemplo el 7, va a ser 7. ¿Ya? Lo único que cambia en un valor absoluto es cuando hablamos de números negativos. Dentro de un valor absoluto y tengamos un número negativo, lo que vamos a hacer es cambiar el signo. ¿Ya? Entonces, siempre que tengamos un número negativo dentro de un valor absoluto, lo vamos a sacar como A. ¿Ya? Siempre, 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 siempre que tengamos un número negativo dentro de un valor absoluto, menos 10, menos pi, por ejemplo, ¿cierto? Lo vamos a sacar como su valor absoluto es su distancia al 0, ¿ya? Entonces me quedaría 10. ¿Cuál sería el valor absoluto de pi? Pi. Y así es como intento como que se lo aprendan o que lo entiendan de una forma más fácil, ¿ya? Entonces, una vez dicho eso, va a pasar el ejercicio. ¿Qué nos dice? Nos dice el valor absoluto de menos 3, o sea, de 3 menos 5, ¿ya? Menos el valor absoluto de 4 por menos 2, después dice menos el valor absoluto de 3 dividido en menos 3, o sea, 12 menos 3. ¿Ya qué vamos a hacer entonces? Vamos a partir bajando los valores absolutos. Entonces, 3 menos 5, menos 2, menos 4 por 2, veo los signos, son distintos, queda menos el signo negativo. ¿Cuánto es? Menos 8. ¿Qué viene ahora? Menos, valor absoluto. 12 sobre 3, ¿qué pasa? 12 en 3, ¿cuántas veces cae? 4. ¿Qué pasa con el signo negativo? Menos 4. Tengo valor absoluto. Valor absoluto de menos 2, 2. Menos, valor absoluto de menos 8, 8. Menos, valor absoluto de menos 4, 4. ¿Qué me queda? Más 2, recordemos que cuando hay un número solito, sin un signo adelante, eso es un más 2, menos 8, menos 4. Más 2. Si yo a 2 le resto 8, ¿cuánto me queda? Menos 6, menos 4. ¿Qué pasa aquí? Signo igual, o sea, signo iguales, simplemente lo sumo, me queda menos 10. Por lo tanto, la letra P. ¿Se cachó lo del valor absoluto? ¿Alguna duda con eso? Yo todo claro. Todo claro, bacán. Bacán, bacán. Entonces, cuando nosotros tengamos un valor absoluto, un número negativo, vamos a sacar el número solito. ¿Ya? Eso. Y vamos con otro. Este no. A ver. Vamos con estos de acá. Estos me gustan más. ¿Cuál de las siguientes expresiones es una igual a la unidad? Ya, háganlo ustedes. Les voy a dar 2 minutos con cronómetro, mientras voy a buscar más agua, y lo hacen ustedes. ¿Ya? Lo que sí no tengo. No hay pool. No hay pool. No hay pool. ¿Qué pasó con las votaciones? ¿No hay votaciones? ¿Cómo pongo votaciones? No se puede. A ver. Ya no importa. 2 minutos con reloj. Desde ahora, ya. Este por si acaso, está aquí. Llevamos 30 segundos. Llevamos 1 minuto.
¿Qué me dice la gente? Uy, ya me tiraron respuesta. Quedan 30 segundos. Uno, ya. Uno, ya. Y se acabó la votación. Ya. Lamento decirle que no es la 1. O sea, no es solo 1. ¿Por qué? Ya la 1 es correcta. Sí, la 1 es correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos, ¿qué tenemos acá? Tenemos una adición de fracciones de igual base. Por lo tanto, mantengo el denominador. Esto es 5 y 5 arriba. ¿Qué me queda? 1. ¿Por qué? Porque básicamente es un número sobre un número y eso me da 1. Esa es la unidad. ¿Ya? Luego, en la 2, ¿qué tengo? Tengo 3 sobre 7 por 7 sobre 3. ¿Qué pasa con esto? Si se fijan y si recuerdan, yo les dije que la multiplicación era conmutativa. Por lo tanto, esto es lo mismo que 7 sobre 7 por 3 sobre 3. Y no cambió nada. Si se fijan, esto es 1 y esto es 1. Por lo tanto, esto también correspondería a la unidad. ¿Qué pasa con la 3? La 3 es 12 sobre 17 dividido en 17 sobre 12. Ojo, cuidado, dividido. Por lo tanto, tengo que dar la vuelta. Me queda 12 sobre 17 por 12 sobre 17. Y eso ya ni siquiera lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque de lejos vemos que no está ni cerca de ser 1. ¿Sí? Si yo multiplico 12 por 12, 144, dividido en 17 por 17, no hay por dónde. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, sería solamente la letra D, 1 y 2. Esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Espero se haya entendido. ¿Copié 2 veces la idea? Pues sí, la copié 2 veces. ¿Cuál? A ver, hagamos esta. Esta creo que la hagamos en conjunto, sí. Ya, creo que si es que me pueden comentar ahí, vamos a ir haciéndolo todos juntos, me dicen la respuesta. 3 ciclistas demoran en dar una vuelta completa al velódromo 12, o sea, 10, 12, 15 segundos, respectivamente. ¿Al cabo de cuántos minutos se encontrarán por primera vez los ciclistas en el punto de partida? ¿Qué debo hacer? ¿A qué tiene pinta esto? ¿Qué me están preguntando cuando me dicen en cuánto más se encontrarán? No sé si se cacha la pregunta o lo que quiero como llegar. Si pueden activar sus micrófonos, si pueden hablar. ¿Qué puedo hacer yo en este ejercicio? ¿Qué se le ocurre? ¿Están pensando? ¿Es fracción? No. Ah, ya. Fíjate que nos están diciendo que hay 3 personas. Está Pedro, está Juan y está Diego. Pedro se demora 10 segundos, Juan se demora 12 y Diego se demora 15. Me están preguntando en cuánto más se encuentran, en cuántos minutos se encuentran. ¿En cuántos minutos se encuentran? Entonces, fíjense, piénsenlo. Pedro se demora 10 segundos en dar una vuelta. Entonces, Pedro se demora 10 segundos. Juan se demora un poquito más. Y Diego se demora mucho más. Se demora 3 segundos más. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es sacar mínimo común múltiplo, como dijo Seba. ¿Ya? Mínimo común múltiplo, ¿por qué? Porque nos va a mostrar o nos va a decir el mínimo valor correspondiente, ¿cierto? Entre los tres. ¿Ya? Es donde se juntan básicamente. Eso es el mínimo común múltiplo, donde se van a juntar los números. ¿Ya? Aquí no vamos a hacer tablita, o sí, así vamos a hacer tablita. Tengo 10, 12 y 15. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a dividir. Voy a hacer mi tablita. ¿Y qué voy a hacer? Ay,
Voy a hacer la tablita y esto ya. Recordemos que solamente números primos. Entonces, ¿por cuál partimos? Por cualquiera, ¿ya? Puede ser el 2, el 3, el 5, cualquiera. Entonces, vamos por el 2. 2. Esto me queda en 10, se me baja en 5. El 2 dividido al 2 se me queda en 6. El 2 no divide el 15, por lo tanto bajo el 15. Ahora, tengo 5. ¿Por qué? Porque tengo un 5 acá y tengo un múltiplo de 5 acá. Entonces, tengo 5 por 5 me da 1, ¿cierto? El 6 no lo puedo bajar y el 15 lo puedo bajar en 3. ¿Qué hago ahora? Aplicar 3, ¿cierto? Tengo el 3, me bajo 1, ¿cierto? Esto es 2. ¿Por qué? Porque 6 entre 2 y ahora bajo el 2. Me quedan 2 por 2 es 1. Multiplico todos los valores. Tengo 2 elevado a 2 por 3 por 5. Tengo 4 por 3 por 5. 3 por 4 es 12. 12 por 5 son 60. Y aquí está el cazabobo. ¿Por qué? ¿Por qué 60? ¿60 qué? ¿Qué es 60? ¿Qué es? Minutos. ¿Minutos seguro? ¿Segura? No. No me haga dudar. Segundos. Segundos. ¿Por qué segundos? Porque él los dice el enunciado. Entonces, ahí está el cazabobo. ¿Por qué? Porque uno dice, 60 ya. Pero, ¿qué pasó? No leíste. ¿Qué no leíste? ¿En qué unidad de medida están los tiempos? Si aquí hubieran dicho minutos, la respuesta hubiera estado buena. ¿Por qué? Porque son 60 y son 60 minutos. Pero nos dijeron segundos. Por lo tanto, este eh, se demora 10 segundos, 12, 15. ¿En qué segundo se encuentran? Se encuentran en el segundo 60. ¿Y a cuántos minutos equivale 60? A 1. Por lo tanto, esa sería la respuesta. De hecho, estaba marcado el lápiz al lado. Pero eso fue coincidencia nada más. ¿Ya? Espero que se haya entendido ese. Vamos con este. Este es de números de equivalencia. ¿Ya? Entonces, nos dicen, el número racional 7 décimos no es equivalente a qué. ¿Qué nos dice? Que no es. Entonces, ¿cuál tenemos que encontrar? El que no es equivalente, ¿cierto? El que no es igual, ¿ya? Entonces, vamos a ir una por una. La A. ¿Qué nos dice la A? La mitad de 7 quintos. ¿Cómo se escribe la mitad de algo? ¿Alguien sabe cómo yo puedo denotar la mitad de algo? ¿Cómo la puedo escribir? ¿Cómo yo puedo escribir la mitad de algo en números? ¿Un medio? Bien, un medio. ¿Por qué? Porque es la mitad. Un medio es lo mismo que 0,5 y 0,5 es la mitad de algo. Ya, por ejemplo, si tú ganáis, no sé, 500.000 pesos y tú querís sacar la mitad para comprarte un celular, ¿cuánto es la mitad? La mitad es un medio. Entonces tú multiplicas un medio por tus 500.000 y vas a llegar a 250. ¿Ya? Eso es la mitad de algo. La mitad se expresa como un medio. Y un D, siempre que haya un D, quiere decir multiplicación. Entonces, la mitad lo escribí de multiplicación 7 quintos. Ahora simplemente lo que hago es multiplicar cruzado, o sea, multiplicar cruzado, multiplicar a los vecinos. 1 por 7, 7, 2 por 5, 10. ¿Esto es equivalente a esto? Sí. Es lo mismo, de hecho, es la misma fracción. ¿Ya? Y nos están preguntando cuál no. Por lo tanto, esta la descartamos. 3 décimos más 4 décimos. Tengo denominadores iguales, por lo tanto sumo los numeradores. ¿Cuánto es 3 más 4? 7 sobre 10. ¿Es igual? Sí. ¿Lo escribió de otra forma? Sí. ¿Es equivalente? Sí. ¿Ya? Un tercio de 21 doceavos, o sea, de 21 doceavos, de 21 sobre 10. ¿Cuánto es un tercio? Si se fijan, la mitad se escribía como un medio, un tercio, ¿cómo se va a escribir? Como 1 sobre 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la tercera parte de algo. Eso es un tercio, la tercera parte. Entonces tengo un tercio sobre, o sea, un tercio de multiplicación 21 sobre 10. ¿Qué puedo hacer acá?
puedo simplificar. ¿Por cuánto? Arriba, el 21 lo voy a escribir como 7 por 3. Entonces tendría 1 por 7 por 3 sobre 10 por 3. Si se fijan, tengo un 3 arriba, un 3 abajo, esto es 1. Y me queda 7 décimos. ¿Esto es equivalente? Sí. Entonces estoy entre esta y esta. Vamos a ver esta. Dice, a ver, esta se ve muy larga, por lo tanto queremos ahorrar tiempo, entonces la vamos a dejar al final. Si esta nos da, entonces esta. Si no nos da, es esta. ¿Ya? Eso es como tiempo para ahorrar, porque así hacer esta cuestión en mitad de la prueba, yo me encuentro súper engorroso. No me gustaría, la verdad. De hecho, no lo voy a hacer. Entonces voy a ver si el de abajo me da. Si el de abajo me da, es esta la mala. ¿Ya se entiende? Entonces, 7/20 dividido en 2. Lo voy a expresar como multiplicación. 7/20 por 1/2. 1/2. Si se fijan, 7 por 1/2, o sea, 7 por 1 es 7, y esto es 40. ¿Esto es equivalente? No, por lo tanto esta es la falsa. ¿Cuál sería la de arriba? La vamos a hacer igual, ¿ya? Pero si se fijan, me va a dar igual. Tengo 29 dividido en 20 menos 3 cuartos. Ya, esto es lo que les decía el truco que les mostraba delante. Cuando tengo este tipo de cosas así. Entonces, fíjense, tengo 29 sobre 20, y lo que voy a hacer yo es como sé que el mínimo común múltiplo entre 20 y 4 es 20, ¿sí? Porque si yo multiplico al 4 por 5, me va a dar 20, voy a multiplicar arriba y abajo por 5. Entonces, 3 por 5 es 15 y 5 por 4 es 20. ¿Qué tengo acá? Igual base, mantengo la base que es 20 y resto lo de arriba. Hago la operación. 29 menos 15, esto es 29 menos 13. 15, 4, 13. ¿13? ¿Seguro? No es 13. 14. 29 menos 15, tengo 4, 1, 14. 14. Casi. Estuviste cerca. Te comiste un número ahí. Entonces, tengo 14 sobre 20. Y voy a escribir al 14 sobre 20 como 7 por 2. Y el 20 lo voy a escribir como 10 por 2. ¿Qué tengo? Dos números iguales, me lo he hecho, me queda 7 décimos. Este es el método como que les digo yo que es súper rápido para hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque si hubieran multiplicado 20 por 4, 80, 4 por 29, 20 por 3, no... Ese ya lo tiran a la chunta ya, yo creo. O se equivocan, que es lo más probable. ¿Sí? Entonces al equivocarse van a marcar esta y la tienen mala. ¿Cachai? Entonces, para este tipo de ejercicio, donde yo sé el mínimo común múltiplo entre las bases, yo solamente voy a multiplicar, amplificar la fracción que necesite. En este caso, simplemente necesito amplificar esta de acá. Y sería. Este no. A ver. Este. Este me gusta. Ya. Este vamos a hacerlo en conjunto. ¿Ya? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Van bien? No le he preguntado. ¿Qué tal van? ¿Han entendido algo? Bien, bien, bien. Buena. Esa es la actitud. Los demás, van bien, ¿cierto? Bacán. ¿Quieren seguir? ¿Quieren parar? ¿Quieren irse? Sigámosle nomás, por favor. Sigamos nomás. Buena, esa es la actitud. Seguir, buena, bien. Bien, Moti, eso es. Ya, vos. Este lo van a hacer ustedes. Ya, les voy a dar 2 minutos, ¿sí? Para hacerlo, mientras yo buscar más agua. Así que les voy a dejar el cronómetro. Y parte ahora ya. Es este de acá.
Uy, tiraron respuesta al tiro ya. La verdad, las cosas no me acuerdo de la respuesta, así que la voy a hacer. Que he hecho tantos ejercicios que ya no se me van. Les quedan 20 segundos, por si acaso. Y se acabó el tiempo. ¿Por qué 2 minutos? Porque eso es lo que tienen que demorarse por pregunta. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. ¿Qué dice esta cosa? ¿Ya? ¿Cómo se hace esta cuestión, primero que nada? Hay varias formas de hacerlo y cada ejercicio tiene su manera distinta de aplicarse. Pero aquí lo que voy a hacer yo básicamente es darme la lata de dividir todas las cuestiones. ¿Por qué? Porque son números sencillos y porque no se ven tan complicados. El único que se ve complicado es este, pero ya está en decimal. Entonces, eso es lo que voy a buscar yo, los decimales. ¿Sí? Entonces, A es igual a 5 sobre 6. 5 dividido en 6. ¿Cómo se dividía? ¿Cómo se dividía? A ver. ¿Cuántas veces cae en el 5? Ninguna, 0. Coma. ¿Cuánto? Le pongo un 0 aquí y me da 50. 6 en 50. ¿Cuántas veces caen? 6 por 6, 36. 6 por 8, 48. Sobran 2. Otra coma más. 6 por en el 20, ¿cuánto caben? 3 por 6, 18. 3 periódicos. 0,83 periódicos. Es el A. El B, 3 cuartos. 3 cuartos es 0,75. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, recuérdenlo, ¿ya? 0,75 es 3 cuartos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo parto un entero en 4 partes, la estoy partiendo en 25 cada una. Este es 25, este es 25, este es 25. ¿Cuántas tengo? Tengo 3. Entonces tengo 25, 50, 75. Me quedan 0,25 más para completar el entero, ¿ya? Por eso es que 3 cuartos. Ese tienen que sabérselo de memoria, ¿ya? El C, 7 octavos. Hay que hacerlo. 7 octavos. ¿Cuánto se cae el 8 en el 7? 0. Coma. Pongo el 0. 8 por 8, 64. Me sobran 6. Le bajo un 0. 8 en 60. 7 por 8. Siempre se me olvida el 7 por 8. Siempre se me olvida la del 7 por 8. 56, ¿no? 7 por 8, 7 por 8, 56. 56. Sí, siempre se me olvida esa tabla. Nunca me aprendí esa tabla. Ya, entonces, 7, y ahí vamos a dejar. No vamos a seguir. ¿Por qué? Porque necesito 2 decimales nomás, para ver cuál es más grande y cuál es más chico. Este es negativo. Entonces, los voy a ordenar de menor a mayor. ¿Cuál es mayor entre el 0,87 y el 0,8 periódico? ¿Cuál de los dos es más chico? Les pregunto yo. ¿Cuál creen que es más chico? De hecho, este es 0,875. 5. 5. ¿Cuál es más grande? ¿Cómo yo sé cuál es más grande de los números negativos? Hagamos una recta. Tengo el 0 y tengo el 1. ¿Dónde va a estar el 0,8? ¿Y dónde va a estar el 0,875? El 0,8 va a estar más cercano al 1. ¿Ya? Si se fijan, si se olvidan de los signos, ¿cuál está más cercano al 1? El 0,8. ¿Ya? Y cuando son negativos, lo mismo. ¿Cuál está más cercano al 1? El 0,8. Va a estar acá. Y el B no, el C va a estar como por aquí. ¿Por qué este es más grande? Porque si se fijan, este es 0,8 infinitas veces, ¿ya? 8 infinitas veces y este solamente 8,75. Entonces, en los números negativos, esto como de ver cuál es más grande funciona como al revés, ¿ya? Mientras más lejos del 0 estés, más chico eres. Mientras más cerca del 0 estés, más grande eres.
Por lo tanto, este, como está más cerca del 0, es más grande que el que está más lejos, obviamente, ¿ya? En este caso es más grande que el 0,8 periódico. Por lo tanto, los vamos a escribir. ¿Qué tenía? Que tenía que el que estaba más lejos era el D, luego lo seguía. Este signo significa menor, ¿ya? D es menor que B, no, C, perdón, porque C venía después. C menor que. Aquí tengo 0,75 y 0,83. ¿Cuál es el más grande? Veo los primeros decimales. El 8 es más grande. Entonces, por lo tanto, después viene el B. Y después viene el A. Este signo, que es como un patito, la boca del pato, en la boca del pato, ¿ya? Va a apuntar al más grande. Y la parte filúa del pato va a apuntar al más chiquitito. Entonces, aquí tengo mi respuesta y solamente tengo que buscarla. Cuidado con no confundirse porque es típico que nos confundamos en esto. ¿Dónde está? Esto no, el A no es más chico, el B no es más chico, el C no es más chico. Tengo el D menor que C, ya, menor que B, menor que A. Esta es la C. Y ahí quedaría. Se cachó, ¿cierto? ¿Por qué es la C? ¿Se entendió? Bien. Bacán. Las demás, ¿qué me dicen? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Están aburridas? ¿Quieren irse a acostar, a dormir? ¿Quieren que hagamos uno más y nos vamos? ¿Qué quieran? Ustedes cuenten. Yo me sigo hasta mañana. Yo quiero mimir su descanso. ¿Cierto? Ya estuvimos, ¿cuánto estuvimos? Estuvimos harto rato. Sí. De todas formas va a quedar grabada la grabación. Uno más, bien, esa actitud me gusta. Uno más. Ya. Este tiene este tiene como una pequeña relación parecida a la anterior. De hecho, es súper largo. Este me gusta igual. Este ya lo hicimos. Este es muy sencillo. Me gusta este y me gusta el de abajo. Me gusta este. Y hagamos este. Este de acá. ¿Ya? Este lo voy a hacer yo. ¿O lo quieren hacer ustedes? Cuéntenme. ¿Quieren que lo haga yo o lo hacen ustedes? 2 minutos, lo mismo. Si lo hacen ustedes, 2 minutos y cerramos. Y este es el último ejercicio. Si lo hago yo, puedo hacer este y otro más. Quizás. No sé, pues ahí díganme ustedes qué les parece, qué les tinca, opinen. Esa es el veredicto. Yo lo hago, pero además hacemos otro después. O les doy con este 2 minutos y cerramos la clase. Atrévanse eso. O si ya lo están haciendo, quizás. Quizás ya lo están haciendo. Ojalá que lo estén haciendo mientras estamos hablando. Que lo haga el profe. No me digan, profe, por favor. Yasuri, jaja, vamos por ti. Ya ven, este es súper rápido y súper fácil. ¿Ya? De hecho, por eso vamos a hacer este y otro más. ¿Por qué? Porque nos dicen que P vale eso. P vale 1,76. Y el 76 periódico. ¿Qué significa esto? Que el 76 se repite infinitas veces. 76, 76, 76, 76, 76 y así. Se va a repetir infinitas veces. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que si yo dividía por 10, yo lo que hacía era quitarle espacio, ¿cierto? Correrme coma. Ya, por ejemplo, si yo dividía 5 dividido en 10, veo cuántos ceros tiene, hay uno, por lo tanto esto es 0,5. ¿Sí? O si tengo 4 sobre 10 o sobre 100, veo la cantidad de ceros y es la cantidad de comas que me voy a correr, por lo tanto me voy a correr. Voy a poner el 4, me voy a correr 1, 2. Por lo tanto, este va a ser aquí 1, 2, 0. Ahí está. Pero ¿qué pasa cuando multiplico por 10? Debe ser análogo, ¿cierto? Entonces, si yo divido por 10,
y divido por un múltiplo de 10 y me muevo comas, me muevo espacios, en la multiplicación también me voy a mover espacios, pero para el otro lado. Si yo multiplico, ahora si yo multiplico el 0,04 por 100, me voy a correr dos espacios, por lo tanto me voy a mover 1 y 2 y voy a llegar a 4. ¿Qué va a pasar con esto? Con 10p, lo mismo. Po. Fíjense, tengo 1,76 periódicos y el 76 se me repite infinitas veces. Si yo les dije que con el 10 me muevo un espacio, voy a mover la coma un espacio. ¿Dónde va a quedar? Va a quedar en 1, 17, coma, 67, 67, 67, y el orden no cambia, si se fijan. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Hay dos posibles que los puede confundir, y las pueden confundir, que es la C y la B. ¿Ya? ¿Por qué es la B y no la C? Porque aquí en la C, si se fijan, me comí un 6. Si habíamos dicho que era 76 periódicos y sigue ese orden y ese orden se cumple. Entonces, si yo me muevo un espacio, la cantidad de dígitos que están infinitos, ¿cierto? Que se repiten infinitamente, no van a cambiar. Solamente me voy a mover un espacio. Por lo tanto, esto sería la correcta. ¿Ya? Eso. Se cachó, ¿cierto? ¿Se entendió el por qué? Este se los dejo de tarea. Este también de tarea. Este más o menos facilito. Ese facilito, de hecho. Y con este también de tarea. Quedan esos 4 tareas. Así que el miércoles, antes de empezar la clase, me preguntan si tuvieron duda en este ejercicio. ¿Ya? Y yo lo hago. No tengo ningún problema. En sí, este se ve súper atados, la verdad. Yo lo leí y yo dije, ya lo voy a poner. Solo porque es largo. Ni siquiera lo terminé de leer, la verdad. Y lo copié y lo pegué. Ah, este es bueno, se ve bueno. Es largo, se ve difícil. Así que eso, po. No sé si tienen alguna duda de la clase, algo. Alguna duda que le haya quedado por ahí entre medio. O Algún aclararle, concepto. o aclararle, Claro. César, el por qué dijiste miércoles. Dale el argumento. Ah, no saben. No, porque se supone que era los lunes. Cuéntale, Uy, ya cuéntale. bien. Las clases están programadas para hacer 20 clases. Por ende, el calendario, ¿cierto? En estos 3 meses que quedan, hay 24 días. Por ende, sobran 4, que esos 4 los vamos a ocupar para hacer ensayo, ¿ya? Que cuando terminemos un eje completo de la materia vamos a hacer un ensayo, ¿ya? Y todos los demás días, que son en la semana, vamos a tener 2 clases semanales. Entonces, este miércoles nos vamos a volver a ver a la misma hora o en otra hora. ¿Sí? No, yo no tengo problema de hora, entonces ahí a la hora que ustedes no tengan clase. De hecho, el eje de número son como 3 clases nomás y terminamos. No, a ver, después viene porcentaje, razones y proporciones. Después pasamos a raíces, potencia y logaritmo en una misma clase, creo, o hacemos logaritmo en otra. Ya, pero son 5 clases. Ya al final, en la tercera semana ya vamos a estar haciendo un ensayo de números, que se lo voy a ir preparando en la semana. Les voy a ir buscando ejercicios buenos y toda la cosa. Y eso, pues nos vamos a ver el miércoles. Como tarea los ejercicios y que le echen una mirada al Drive, ¿ya? Que vean el Drive porque sinceramente la idea es que hagan al menos un ejercicio, un tiempo libre que tengan 15 minutos sin hacer nada, viendo TikTok, viendo Instagram, ¿cachai? Lo ocupen haciendo ejercicio y aprendiendo. Están las pautas del Pedro de Valdivia, los ejercicios del Pedro de Valdivia, si quieren niveles más altos. Si quieren un nivel más de a poquito, hagan los del Bemre, ¿ya? Que están en la misma carpeta. Bueno, ahí hay de todo, la verdad. Entonces, eso, po, momentos que tengan libres, vayan por orden, sí, po. Estamos viendo números, hagamos números, ¿cachai? Y después cuando veamos otra materia, vamos a ir metiéndonos en otra materia. Y van haciendo otros cuadernillos correspondientes del eje. Pero por ahora esa es la tarea que les dejo para el miércoles y para el fin de semana, ¿ya? Lo ideal sería que hagan eso, que hagan harto ejercicio. Los sábados y domingos yo les voy a mandar link de clases si es que la noche no hacen nada, que yo también no hago nada las noches los sábados y domingos. Entonces, métanse a clases, ¿cachai?
hagan ejercicio, ejerciten harto, pregunten, no tengan miedo en preguntar, en equivocarse, y eso, como consejo, que estamos aún a tiempo como para equivocarnos. Lo importante es que nos equivoquemos ahora y no nos equivoquemos después. Cuando estemos en la prueba, 2 horas y media, se pasan rápido, la verdad, se pasan súper rápido. Sería genial porque estudio siempre los fines de semana. Eso, buena, esa es la idea. De hecho, ahí les voy a mandar en la semana un profe que hace clase, tiene un prueba gratuito y la idea es que lo vayan viendo en paralelo, ¿cachai? Porque igual las clases que hace él son de 3 horas, ¿cachai? Entonces la clase es mucho más extensa, en materia más dura, y la ejercitación es durante la semana. Pero la idea es eso, porque ejerciten ustedes y vean las clases y todo. También hay una plataforma que se llama Puntaje Nacional, Puntaje nacional, donde yo me meto a las clases y todo eso. école, puntaje nacional también es bueno. Sí, puntaje nacional. Lo que sí, tengan cuidado cuando hagan ensayos porque no tienen actualizados los ejercicios. Al menos en ciencia. En ciencia yo he hecho ensayos de ciencia y no me preguntan cosas que no entran, la verdad. Entonces tiempo perdido y nada, po. Pero sí métanse al drive. Un día, mañana o más ratito en la noche, métanse al drive, se pegan unos 5 ejercicios, unos 6 ejercicios y estaríamos. Y esa es la tarea. Obviamente que les nazca, po, ¿cachai? Que ustedes mismos se motiven y hagan los ejercicios. Y nos veríamos el miércoles, po. Si tienen dudas, me preguntan en la semana. Yo respondo WhatsApp. Si es que tienen duda con un ejercicio, me lo mandan. Yo felizmente les contesto. Así que eso, po. Espero ya que